Lo cierto es que ya estamos un poco cansados de escuchar que del sinfín de entidades que conforman el corpus de los mitos de Cthulhu, la gran mayoría suele desbordar cualquier clase de entendimiento humano. Sin embargo, muy pocas gozan de la capacidad de dar un nuevo giro de tuerca en esa terrible fábrica de abominaciones que es el horror cósmico, porque creedme cuando os digo que no hay otro ser en los mitos de Cthulhu que comparta la peculiar naturaleza de Jib Teasel, cuya sangre del color del azabache no solo fluye por su repulsivo cuerpo permitiéndole la vida, sino que por sí misma se trata de otra entidad independiente que actúa de manera autónoma. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de Jib Teasel, la deidad dual. Jib Teasel es un dios exterior creado inicialmente por el reconocido autor de terror, fantasía y ciencia ficción Brian Lumley. Nacido en 1937 y fallecido hace apenas un año, Lumley es uno de los grandes nombres asociados a los mitos de Cthulhu póstumos. Pues ya sabemos que aunque Lovecraft plantó las semillas de este universo de horror cósmico que tanto amamos, en realidad han sido muchos otros autores los que las cultivaron expandiendo el corpus original con su propia creatividad. Entre sus obras más destacadas se encontraría la serie Necroscope, así como una multitud de relatos que han alimentado abundantemente los mitos de Cthulhu más contemporáneos. Y es que Brian Lumley es de sobra conocido por su habilidad para fusionar el terror con la fantasía oscura, del mismo modo en el que también lo haría nuestro querido Clark Ashton Smith en cualquiera de sus sagas. De hecho, mucho ojo que las creaciones de Brian Lumley para los mitos de Cthulhu se consideran canónicas. A Jib Teasel se le conoce también como el paciente, o el que todo lo ve. Y creedme cuando os digo que hablamos de una deidad de los mitos cuyas características biológicas ponen de nuevo a prueba nuestra insignificante comprensión de los fundamentos de la vida. Se dice que Jib Teasel habita el corazón de las junglas de Kled, en las Tierras del Sueño, un lugar que en tiempo antiguo albergó un fabuloso reino que se hallaba protegido por la bendición de dioses antiguos, pero que ahora se haya devorado por la naturaleza selvática a causa del temprano abandono de sus templos y palacios. La apariencia de Jib Teasel, como no, es la de una aborrecible amalgama de pesadilla, con un cuerpo negro y pulsante del que penden unas enormes alas de murciélago y cuyo pecho se descubre revestido de innumerables y voluptuosos senos colgantes de los que se alimentan los ángeles descarnados de la noche, otro de los seres más icónicos del corpus Lovecraftiano original que en esta ocasión, en presencia de Jib Teasel, parecen actuar como extensiones de su propia voluntad. Sobre su oscura cabeza amorfa, una plétora de ojos amarillos se deslizan constantemente en diferentes direcciones, observando todo lo que ha sucedido, todo lo que sucede y todo lo que sucederá en los múltiples planos del universo inabarcable. De ahí el epíteto de el que todo lo ve. Y si su aspecto no se vuelve de por sí suficientemente terrorífico, permitidme que os explique cómo su movilidad puede resultar en igual medida perturbadora. Porque este ser no se mueve, sino que gira lentamente sobre sí mismo como si se tratara de una suerte de gigantesca y monstruosa efigie expuesta en una vitrina, observante de todas las capas del universo que lo rodean. De ahí el apelativo de el paciente. Y es que Jib Teasel es un dios que no solo vigila, sino que también interpreta y almacena todo el conocimiento que existe, configurándose como un archivo viviente de lo que es y de lo que será. Y ojo, que su aparente inmovilidad no es un signo de pasividad, sino un soberano gesto de autocontrol, ya que su poder es tan vasto que su presencia requiere de una estasis meticulosa para no alterar el tejido de la realidad circundante. Porque imaginaos por un momento esta escena, la de una figura de apariencia espantosa del tamaño de una casa de 2 plantas, cubierta por un sinnúmero de criaturas vampirescas, los ángeles descarnados de la noche, que penden de los enormes senos de los que se alimentan, mientras gira lentamente sobre sí misma flotando sobre su propia sombra. Y como no podría ser de otra manera, el precio de interactuar con Jib Teasel se vuelve del todo inaceptable, porque aquellos lo suficientemente osados como para tan siquiera rozarle podrían experimentar espeluznantes transformaciones que irían desde mutaciones físicas grotescas
hasta colapsos mentales irrecuperables o incluso la completa disolución de su propio cuerpo. Y es que os recuerdo que el monótono y lento movimiento giratorio de Jib Teasel altera la realidad a su alrededor mientras absorbe la información del universo, como si fuera una suerte de centro gravitacional de conocimiento cósmico. ¿Y por qué querría nadie acercarse a semejante peligro? Pues porque algunos trastornados lo veneran como una fuente de sabiduría infinita de la que pueden nutrirse, ya que su omnisciencia le permitiría responder preguntas que ninguna otra entidad de los mitos de Cthulhu podría contestar. Que yo, si queréis, ahora os voy a dar mi opinión personal, y ya me contáis cuál es la vuestra, pero a mí me disgusta un poco cuando los autores póstumos, bien sean canónicos o no, eso me da un poco igual, se proponen medirse la verga con el gran maestro, porque si este ya creó a Yog-Sothoth como un ser omnisciente, como la fuente de conocimiento más vasta de toda la existencia, ¿a santo de qué vienes tú a inventar una criatura multiteta tan sabia como la llave y la puerta? No me gusta, porque ¿qué preferís vosotros? ¿La libertad creativa o la robustez de la norma? Os leo los comentarios. Y otra cuestión relativamente polémica sobre Jib Teasel, y ahora veréis por qué, es que Brian Lumley indicó que su naturaleza no es especialmente perversa. Así es, un juicio moral sobre sus intenciones. Y ya sabéis la forma en la que esto nos chirría a todos aquellos que nos consideramos unos puristas del horror cósmico. Porque no olvidemos que en el horror cósmico las deidades no son catalogadas como buenas o malas, simplemente operan más allá de nuestra comprensión, con propósitos insondables y del todo ajenos a cualquier moralidad humana. Decir que Jib Teasel no sería especialmente perverso introduciría una carga de juicio moral innecesario que rompería esa estética neutral tan característica del horror cósmico, una cuestión que legítimamente tendríamos el derecho de tratar como blasfemia. Sin embargo, mis queridos hermanos, nos vemos en la obligación de contenernos. En primer lugar, porque Jib Teasel es considerado un descendiente directo del mismísimo Nyarlathotep, el caos reptante y encarnación de la iniquidad absoluta dentro de la cosmogonía lovecraftiana. Por lo que quizás lo que Brian Lumley quiso decir realmente es que Jib Teasel no era tan malvado como su progenitor. Y en segundo lugar, y no por ello menos importante, que el propio Lovecraft llegó a caer 2 veces en este mismo desliz. En primera instancia, al crear a Nodens, una deidad que trató como manifiestamente benévola, aunque es cierto que esta divergencia se atribuye a su etapa dunsaniana, cuando su visión del horror cósmico aún no había alcanzado su madurez. Y en segundo lugar, al dar vida al que hemos mencionado apenas unos momentos atrás, Nyarlathotep, considerado explícitamente como peligrosamente maligno. De todos modos, respecto al hecho de que Lovecraft dijera que Nyarlathotep era malvado, creo que todos coincidimos en perdonarle al gran maestro este tropiezo a causa de la importancia que Nyarlathotep tiene dentro del corpus de los mitos. Y si hacemos esta pequeña concesión, ¿por qué acusar a Brian Lumley de ese pequeño maniqueísmo en el que el propio Lovecraft una vez cayó? Pues porque, como bien dijera George Orwell en su novela Rebelión en la Granja, todos somos iguales ante la ley, solo que unos más iguales que otros. Entre los aspectos más perturbadores de Jib Teasel se encuentra la naturaleza de su sangre, a la cual se la conoce bajo el nombre propio de la negrura. Esta sustancia, descrita como una especie de nieve negra y viscosa, posee una autonomía absoluta y puede actuar tanto como arma defensiva o como una extensión de la propia deidad. Pero lo más extraordinario, sin lugar a duda, es que está considerada una entidad independiente, algo así como un dios menor con su propia voluntad y autonomía que puede ser invocado por separado. De hecho, dado el peligro fatal que conlleva el simple gesto de aproximarse a la deidad huésped, los trastornados que se proponen hacer negocios con este poderoso dios optan en muchas ocasiones por invocar a la negrura antes que al propio Jib Teasel, porque es interesante que nos detengamos un momento en este detalle único de los mitos de Cthulhu. Una sangre que trasciende su función como parte del cuerpo del huésped para convertirse en una criatura con capacidad y voluntad propia. No cabe duda que se trata de una idea súper ingeniosa y atractiva. Y a colación de esto mismo, hablando ahora particularmente a todos aquellos hermanos que me habéis concedido el honor de adentrarse en alguna de mis obras, es posible que a muchos de vosotros os recuerde esta misma cualidad, la de la metaexistencia, a una de las características más notables de la que es la deidad favorita de todas las que llevo creadas hasta ahora en mi propio subpanteón de los mitos de Cthulhu.
y Gaiga, el devorador de estrellas, la impía trinidad que es a su vez rey, reino y dios. Y he querido sacar también esta deidad a la palestra para poder agradeceros personalmente la abrumadora acogida que habéis tenido durante este pasado mes de diciembre a mi humilde trabajo como autor, porque habéis pulverizado literalmente el récord de ventas mensual que he tenido en algún momento durante mi faceta de autor. Y es que hemos alcanzado casi los 250 ejemplares adquiridos prácticamente en 2 semanas. Muchísimas gracias a todos los que habéis decidido abrazar la palabra de nuestro amado culto. De corazón. Pero volviendo al caso que nos ocupa, cuando la negrura se desata, la sangre de Yggdrasil persigue a su víctima con una inexorable lentitud. Al principio cae suavemente adheriéndose al cuerpo del desafortunado como si se tratase de una nieve ordinaria que no parece emanar desde ningún lugar. Y no importa si el afectado decide ponerse a cubierto, porque la negrura tiene la capacidad de atravesar la materia a voluntad. Con el tiempo, la oscura nevada se va intensificando cada vez más hasta que termina cubriendo por completo a su presa, asfixiándola irremediablemente. Este es el motivo por el que a Yggdrasil se le ha categorizado junto a otra deidad conocida como Bugshas como los dioses ahogadores. La cuestión es que una vez consumada la muerte, la negrura absorbe el alma del difunto y se la entrega a Yggdrasil, quien se alimenta de ella, aumentando infinitesimalmente su poder actual. Y es que al margen de la capacidad homicida, la negrura plantea un dilema filosófico muy interesante dentro del horror cósmico. Y es que si la sangre de un dios puede tener conciencia propia, ¿es Yggdrasil una entidad indivisible o un conjunto de fuerzas caóticas que actúan en simbiosis aparentando una unidad? Este concepto ampliaría el nihilismo original del horror cósmico Lovecraftiano al sugerir que incluso las partes constitutivas de las deidades pueden tener propósitos y existencia independientes, generando nuevas magnitudes de complejidad a un universo ya de por sí incomprensible. Y todo esto sin entrar en conflicto con la sempiterna idea de la inutilidad humana ante tales entidades, ya que los magos que intentan controlar a la negrura no solo se enfrentan al peligro de su fracaso, sino también a la posibilidad de desatar algo que no pueden comprender ni dominar. Un doble filo que se alinea perfectamente con uno de los lemas más propios de los mitos de Cthulhu, que la búsqueda de poder y conocimiento siempre conduce a la autodestrucción. ¿Y qué pasos deberíamos seguir para invocar a Yggdrasil o la negrura desde su nido en las junglas de Kled de las Tierras del Sueño? Pues para ello es obligatorio consultar los rituales que tenemos en este infame grimorio que os presento aquí ahora, el Chaat Aquadingen, todo un poderoso catálogo de encantamientos cuyo contenido deberíamos obligatoriamente evitar.